Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bella Vista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire. Oh, muy buenos días, amables oyentes, televidentes, amigos, hermanos. Hoy estamos aquí en su programa favorito, Somos Testigos de Cristo, en la emisora Bella Vista Estéreo, una inspiración del Dios eterno. Damos la bienvenida a cada uno de los oyentes, amigos televidentes, en este su programa. Hoy es jueves, terminando la semana, y qué emoción y qué alegría es cerrar con una buena enseñanza y una palabra que el Señor nos trae para nosotros. Les habla su hermano y amigo y siervo Adolfo Duarte. Me congrego en la Casa de Oración de Destellos de Amor, donde los pastores William Fuentes y la pastora Luz Amparo Alzate le envían un cordial y caluroso saludo, y estamos aquí unidos en el amor de Cristo para en esta mañana poder presentarles a ustedes ese mensaje de vida que Cristo tiene para ustedes. Nos encontramos también por acá con nuestra hermana Valentina. Recuerde que antes nosotros estamos por las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y también por www.bellavista Estéreo y la emisora Bellavista Estéreo 100.36 FM Estéreo. También saludamos a nuestro hermano John Gámez, que se encuentra allá en los controles y que nos ayuda mucho para que este programa salga a la luz. Y sobre todo, la bienvenida al Dios eterno y a su Espíritu Santo. Saludamos a nuestra hermana Valentina, que nos acompaña también por acá. Gloria a Dios, muy buenos días, amados hermanos, amados oyentes, televidentes. Que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre su vida, en lo espiritual, lo material. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más de tenernos aquí, de poder servir en su obra, de poder servir en lo que Él nos ha encomendado. Les saludamos, un cordial saludo. Le invitamos a que usted pueda extender el link. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y también por la radio. La palabra dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios, pero nosotros reconocemos que hay un Dios. La palabra dice en Salmo: reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Por eso le damos gracias a ese Dios eterno, a ese Dios maravilloso que nos tiene con vida hoy. Así es, amados oyentes televidentes. Vamos a orar para colocar en las manos del Dios eterno este servicio en Somos Testigos de Cristo. Amado Padre Celestial, Rey de Gloria, usted que está sentado en el trono de la gracia, Señor, sea usted, amado Rey, acompañándonos por medio de su Espíritu Santo y guiándonos en esta mañana, amado Jesús. Hoy oramos a ti, Padre, para ponernos en tus manos. Hoy, Señor, nos anulamos a nuestras emociones, deseos, pasiones, y que sea usted el que dirija, y que nosotros simplemente seamos unos instrumentos suyos
para que la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea rebosando y llegando a cada uno de ustedes. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo abra el entendimiento y los corazones de todos los oyentes, amigos, televidentes, hermanos que se encuentran conectaditos en esta mañana. Doy gracias al Dios eterno por cada uno de ustedes y desde aquí los bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo y el amor de Cristo estén con ustedes siempre y que sea usted ese vaso, ese instrumento para recibir lo que Dios hoy ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias le damos a Dios eterno por tenernos aquí, gracias por un día más de vida, gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad, gracias por sostenernos y mantenernos firmes y que muchas veces nos hacen falta las fuerzas, pero tú nos das esas nuevas fuerzas, nos da ese aliento para seguir avanzando y predicando el Evangelio de salvación. Las buenas nuevas, el Evangelio que reconcilia con el Padre para que nosotros podamos tener esa vida íntegra, sólida, con el Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, amado Dios, por permitirme estar aquí y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo rebose en cada uno de ustedes y esté ahí atentos a recibir el mensaje que Dios tiene para ustedes. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nos vamos a Santiago 4:8. Santiago, el libro de Santiago está después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Santiago 4:8. Y dice así, leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí el Señor está hablando de algo importante, es purificar nuestros corazones. En esta versión, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esos son los de doble ánimo. Las personas que son de doble ánimo están en la iglesia contentos y después están tristes o están en el mundo disfrutando, no tienen una seguridad. No son personas que están completamente definidas y convencidas y tienen una convicción de lo que están haciendo es lo real y que les interesa. Entonces son personas que tienen un doble ánimo. Hoy están bien, mañana están aburridos, mañana se van de la iglesia, vuelven y regresan, se van para el mundo, toman, borrachan, todo, y vuelven otra vez. Son de doble ánimo. Pero recuerde que al Señor no le gusta a esas personas de doble ánimo, porque esas personas de doble ánimo son los tibios. Y Él dice que los tibios lo vomitará de su boca. Hoy colocamos el nombre a este mensaje que Dios permitió, somos testigos de Cristo, cuando nos acercamos a Dios, con manos limpias y con corazones puros. Con manos limpias y corazones puros. Entonces, ahí estamos mirando esto, vamos a mirar ahora sí el desarrollo. Resistir al diablo y el deber de resistir. Entonces, cuando resistimos al diablo tenemos un deber nosotros de resistirle al enemigo. ¿Y cómo lo resistimos? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Con nuestra inteligencia? ¿Nuestra sabiduría? No. Eso ahí hay unos versículos de apoyo y hoy lo vamos a estar mirando y es en Efesios 4, 26, 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire que ahí está hablando algo que nosotros debemos hacer. Cuando nos airamos, debemos de ir antes de que se acueste, antes de que se vaya el sol, o sea, la noche, antes ir y pedir perdón, ponernos a paz y no darle cabida al enemigo. Eso es resistir al diablo, porque el diablo es el que trae la contienda, la división y el pleito para que nos desunamos, peleemos, caigamos en pecado y así estamos divididos y nos alejamos del Señor. Pero aquí el Señor dice, cuando usted se coja ira, entonces dice, y nosotros podemos airarnos,
Pero la ira debe ser una ira santa. Usted dirá, ¿como una ira santa? Sí, porque cuando nos airamos con una persona, le podemos responder un tono fuerte, pero sin ofensas, sin palabras soeces, sin maldiciones, o echarlos de la casa, todo aquello que no es. Uno coge ira, pero le manifiesta lo que es, sin nada de ofensa. Por eso dice aquí, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni dé lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros cogemos esa ira y reprendemos, al rato uno se pone a paz con él. Hombre, te exhorté por esto y esto y esto, no lo vuelvas a hacer. Y vuelve a traer amistad. Porque cuando se cierra esa puerta de amistad, de perdón, y no perdonamos, entonces la palabra dice que el diablo maquina. Y Pablo dice que nosotros no tenemos ni idea todo lo que el diablo nos maquina cuando nosotros cerramos la puerta al perdón y abrimos una puerta al enemigo. Entonces, por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. ¿Por qué? Porque ahí le damos esa oportunidad al enemigo, que nos empieza a traer a nosotros todo aquello que el enemigo quiere colocar para más disputas, más problemas, y resulta que se van, se distraen, los matrimonios se separan, y eso es lo que el diablo quiere. El diablo vino a dividir, el diablo vino a restar, pero Cristo vino a multiplicar y a sumar. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora, Efesios 6:11 dice, esta es la armadura de Dios. Entonces, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Calzados los pies con el aprecio del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es el yelmo. Entonces, ahora, cuando Pablo, que es el que dice esto, habla de esto, el yelmo, o sea, la armadura ya estaba lista. En algunos versículos como Isaías, en los Salmos, ahí están por partes, están regadas en la Biblia. Pero Pablo, como él estaba preso en Roma, y él tenía la guardia que tenía, era la guardia del imperio, una guardia especial, todos los días rotaban la guardia, él miraba la armadura, y cuál era el objetivo de esa armadura. Entonces, él empezó a mirar el yelmo para defenderse cuando venían las flechas y toda esa cosa. El yelmo de la cabeza de la salvación para no le tocara, por ejemplo, el cinto, que era para que no le tener asegurado, la coraza, que era para que no entraran las flechas, el escudo para cuando vinieran también dardos, flechas, y la espada para defenderse. Pero tenía calzado también unas sandalias para poder caminar, porque si no, no podía caminar. Y él pudo ver la importancia de esa armadura para ese soldado, porque ese soldado con esa armadura tenía una seguridad de un riesgo menos de morir que no tener nada. Entonces ahí Pablo tomó la armadura, porque la armadura no estaba como Pablo la dice, y empieza a formarla y la da, pero esa armadura es espiritual, porque nuestro enemigo es espiritual. Nuestro enemigo no es la carne, no es el hombre, no es la mujer, no es el vecino, dice la palabra que son principados, potestades, gobernadores de este siglo y huestes de maldad de las regiones celestes. A ellos son nuestros enemigos. Por ello es que nosotros peleamos la buena batalla de la fe y seguimos adelante. Entonces, cuando en Efesios nos dice algo muy importante, y dice, vestidos de la armadura de Dios, Pablo está hablando y diciendo que debemos estar con esa armadura puesta. Entonces, ¿cómo debemos de tener? Y por eso hoy estamos hablando de algo importante, es donde dice, acercado a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Entonces, hay una pureza, porque el Señor dijo que sin santidad no podemos ver el rostro de Dios. Si estamos en pecado, no podemos acercarnos a Dios, porque hay un anatema, una barrera que nos impide tener esa relación con el Señor. Entonces, cuando dice acá Pablo, en la armadura dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. El lomo es como el cinto, ceñido vuestros lomos con la verdad, y el vestido con la coraza de justicia. Entonces,
es que la correa que nos aguanta los pantalones a nosotros varones, y a muchas mujeres también que tienen su correa, ese es el cinto, está Señor, pero ese cinto significa la verdad. La verdad. Si usted no está con la verdad, el cinto no está. Entonces, en los mentirosos, los engañadores, no pueden tener la coraza. Y mire lo que sigue diciendo, y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza es la que va entre pecho y espalda, que le protegía a ellos. Entonces, pero esa justicia, esa coraza aquí es justicia. Si usted no es justo, ni anda en la justicia de Dios, pues no tiene la coraza. Y ya tiene dos partes que están, digámoslo así, ya están dichas cómo es que debemos de tenerlas. Entonces, una que es el cinto de la verdad, tenemos que andar con la verdad donde quiera vayamos, y otra que es andar en justicia. Y luego sigue la otra que es calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ellos se calzaban con sus sandalias para ir, pero nosotros nos calzamos espiritualmente con el apresto del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y cuando llevamos el evangelio, hay una protección espiritual y los caminos se abren, porque la palabra es lumbrera que alumbra y nos muestra el camino. Entonces nos va llevando y tenemos esa coraza, esa armadura de Dios ya ahí en nosotros. Y mire que luego sigue diciendo el evangelio de la paz. Ahora viene, tomad el escudo de la fe. Entonces, cuando tomamos el escudo de la fe, ese escudo es de fe. Cuando usted tiene esa fe ferviente y que vengan los dardos de usted, no hay nadie que lo mueva, porque usted, ese escudo, como usted tiene esa fe, nada lo puede tocar, porque la fe prevalece ante todas las cosas del mundo. Por eso es que cuando tenemos fe y llega la enfermedad, llega un problema, yo tengo fe en aquel que me salvó, en aquel que me llamó y me escogió a servirle, por lo tanto no creo en el diablo, esa mentira. Y entonces eso tiene que huir. Entonces, mire lo que sigue entonces acá. Y dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? Ellos se ponían acá un gorro. El yelmo de la salvación es nuestra salvación. Es tomarla, es decirle, en Cristo estoy y en Cristo permanezco y en Cristo tengo mi salvación asegurada. Pero hay mucha gente que no tiene esa certeza. No es que yo digo, yo ya soy salvo, no. Yo creo en el Señor, tengo fe en Cristo, que Él me da mi salvación. Y esa fe es la que te va a mover a ti. Y ese es un yelmo de la salvación que la mente de los dardos, de las cosas que vienen, no van a poder entrar porque tú estás seguro de esa salvación. Y lo último es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, más cortante, que penetra hasta los tuétanos, y cuando entra, ella entra, y cuando sale, sana. Entonces, ahí tenemos la armadura. Entonces, si usted tiene la armadura, debe ser sincero, no con mentiras, tener la coraza, o sea, andar en la justicia de Dios, caminar en el evangelio, ¿sí? Ahí, ¿cuál dice más? Caminar en el evangelio, que es los pies. También dice el escudo de la fe, cuando tengo fe. También cuando el yelmo de mi salvación, yo tengo esa certeza que en el Señor tengo mi salvación asegurada, porque he creído en Él y tengo esa fe. Y cuando conozco la palabra y sé la palabra para refutar todas aquellas mentiras del diablo y atacarlo. Porque el Señor Jesucristo atacó a Satanás. Cuando Satanás dijo, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan, porque tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y el diablo, ¡pum!, se quedó callado. ¿Por qué? Porque le refutamos sus mentiras con la verdad. Por eso hay que estar en la verdad, conocer la verdad, es eso. Entonces mire que es importante entonces andar vestidos de la coraza del Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde hay tantas cosas que nos atacan a nosotros. Y ahí vamos viendo entonces, ese es resistir al diablo, y es el deber de nosotros estar siempre prestos para esa buena batalla contra el enemigo. En 1 Pedro 5:8, léale, hermano. Y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pero sigue ahí, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que tener fe, porque muchas veces no tenemos esa fe. Entonces, ¿cómo nos explicaría usted y nos hablaría de ese pasaje ahí de 1 de Pedro 5, 8, 9? Amén. Bueno, acá la palabra dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice la palabra que Pedro le manda a los creyentes esta carta, que estaban dispersos, pero estos cristianos, hermanos, estaban pasando sufrimiento, persecución, y Pablo les dice: sed sobrios y velad. Es decir, que debían estar atentos, que debían estar despiertos espiritualmente, no debían descuidarse, porque dice: vuestro adversario el diablo, y se anda como león rugiente. No que Satanás sea literalmente un león, sino que les pone esa imagen de que están presentando un riesgo, un peligro, porque tienen un enemigo, porque tienen un adversario, una metáfora, pero al cual deben que resistir en la fe. En la fe. Mire que y es importante esto, porque hoy la iglesia también está siendo atacada por el enemigo y tenemos que resistir al diablo. Entonces, la iglesia que estaba hablando la hermana ya, pero que le manda esa carta de aliento, estaban pasando necesidades, tienen problemas, de pronto hasta parte económica, necesidades de alimento, problemas de persecución, todo eso. Y Pedro le dice: no te preocupes, es el enemigo que está atacando, resistí al diablo, firme en la fe, porque ya él les había hablado. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como herederos de la gracia de Cristo, en este mundo no somos gratos. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes ya no son de este mundo, su mundo no es aquí, sino en los cielos. Entonces, automáticamente cuando nosotros ingresamos al reino de los cielos, que es la iglesia, que está en la tierra, en el reino de Cristo, pasamos a ser totalmente diferentes a la tierra, al mundo, y tenemos una discordia, porque el que manda en este mundo y el que dirige este mundo es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Él gobierna en el gobierno, él gobierna en muchas partes, porque el hombre que no tiene a Cristo siempre busca al enemigo, de una u otra manera, con una lectura de cartas, con un horóscopo, con alguien que le haga un trabajo de brujería, que le dé dinero, total, porque quieren tener poder y salir adelante. Entonces, estamos agarrados ahí. De alguna manera mentimos, somos adúlteros, fornicarios, tomamos trago, nos emborrachamos, vamos al carnaval a adorar el ídolo y principal de ese carnaval, ¿sí? Que es ¿cómo se llama? El rey Momo. Entonces, el rey Momo es un demonio y lo traen como una persona que es el rey del carnaval, pero si usted mira y escucha la mitología griega y investiga, es un demonio. Entonces le rendimos culto a un demonio. Entonces, todas esas cosas nos hacen a nosotros diferentes, porque Pablo decía: ya yo no me jacto de las cosas, no me jacto de estar crucificado en la cruz del Calvario. Ya el mundo no tiene nada que ver, ni yo para el mundo, estamos totalmente aislados. Entonces, es ahí cuando Pedro les dice a ellos y les da ese aliento, esa fuerza espiritual, dice: pila, porque el diablo anda por ahí buscando a quien devorarse a ustedes, a quien destruirlos, a quien acabarlos, a quien llevarlos al infierno. Entonces ahí Pedro le manda eso. Entonces, ese es un anuncio espiritual también, que nosotros tenemos que estar ahí para siempre a la defensiva del enemigo. ¿Por qué? Porque él siempre viene, pero él no tiene autoridad, y cuando viene es porque el mismo Cristo lo permite, para fortalecernos y a ver en quién creemos, porque es fácil creer en el Señor cuando tenemos todo, pero cuando vienen los problemas difíciles, ¿será que le decimos gracias Señor, gloria a Cristo? Si no, solamente decimos cuando tenemos todo, pero cuando vienen las cosas malas, no. Entonces Dios también nos prueba de muchas maneras. Ahora viene la limpieza espiritual. Léala, hermano. Amén. Dice Isaías 1:16: lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Cómo explicaría usted eso, hermano? Amén. Mire, hermano, que acá es importante porque estamos viendo limpieza espiritual, y en ese tiempo era Judá y Jerusalén. Ellos seguían haciendo sus actividades, sus ritos, pero sus obras eran de injusticia, sus obras eran llenas de pecados, oprimían a los débiles, a los vulnerables, aceptaban sobornos, no defendían al que lo necesitaba, y dice la palabra del Señor que ellos ofrecían sus sacrificios, seguían haciendo el culto al Señor, pero hacían obras malas. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, tal vez no ofrecemos ya sacrificios, pero sí vamos a la congregación, oramos, ayunamos, celebramos esto, pero todavía al mismo tiempo estamos pecando, o al mismo tiempo estamos haciendo cosas que son desagradables delante de los ojos del Señor? Y mire lo que el Señor le decía al pueblo de Israel: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Porque los ojos del Señor están puestos constantemente en nosotros. Y la hermana decía algo muy importante, porque es que los que están en el mundo, ellos pecan y pecan y pecan, y aunque Dios los ve, pero es que esto es para la iglesia. Aquellos que están en la iglesia, que van a la iglesia, aquellas personas que existen en la iglesia, pero tienen una relación con una persona casada, eso no es de Dios. Porque si nosotros sabemos que estamos siguiendo a Dios, la palabra dice que el que está casado, ahora la gente tiene una tendencia a decir, no, es que yo no estoy casada, yo vivo con él, pero yo no soy casado, ni yo soy casado con ella. Y resulta de que ante Dios el matrimonio no lo legaliza la notaría, ni el pastor, ni el sacerdote, es Dios. Porque dice la palabra que lo que unió Dios no lo separa el hombre, es Dios. Y cuando nosotros nos unimos con una persona, dice la palabra que se unirán en una sola carne, y se unirán y serán una sola carne, y dejarán a su papá y a su mamá y se irán a vivir solos. Entonces, en ese aspecto nosotros ya tenemos una relación, ahí hay un matrimonio. Y la palabra dice que la repudiada que se separa de su esposo, si tiene otro marido, el marido está en adulterio, en adulterio, y la mujer también, lo mismo le pasa al hombre. Entonces no hay una manera de decir no. Entonces ahí vemos nosotros, y hay personas que se separan y al ratico están con otra, y usted ve, inclusive he visto ministros que tienen y se casan hasta 4 y 5 veces y son recasados y viven en esa situación. Entonces la palabra no es para el mundo. Para el mundo es arrepentidos y convertidos, dejar de practicar las cosas y regresen a la iglesia. Pero cuando estamos en la iglesia, ya Dios nos empieza a tratar diferente, para que todo aquello que traíamos del mundo, que cuando estábamos en ese fondo, en ese lago cenagoso, empieza el Espíritu Santo del Señor a tratar para quitar todo eso. Y eso es lo que la hermana Valentina estaba explicando. Porque acá dice muy clarito, Isaías es fuerte en eso: lavados y limpiados. Wow. Porque ahora, el pueblo de Israel, no hablaba tanto de Israel, porque el pueblo de Israel hacía lo que los sacerdotes le decían, porque la función del sacerdote era enseñar la palabra, la doctrina sana de que Dios le había dejado a través de Moisés en el viejo pacto. Ellos no la daban, ellos daban otras cosas y ellos aplicaban otras cosas. Entonces, ¿ellos qué hacían? Se robaban los diezmos, se perseguían, les quitaban las lanas a las ovejas, le hacían todo menos lo que Dios decía que hicieran. Entonces por eso el profeta Isaías dice: lavaos y limpiaos. Y es una palabra fuerte, porque dice: y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo. Era el pueblo de Israel que estaba, y así nosotros también, como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, comprado con precio de sangre, hacemos cosas malas. Y muchas veces pensamos: no, yo no hago nada malo porque no estoy robando, ni matando, ni atracando, no consumo drogas, no soy sicario, no soy narcotraficante. Pero sí estás haciendo cosas malas. Porque hay cosas que a Dios ya nosotros tenemos establecido.
y es la ley de Dios de Cristo, es amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, vivir para el hermano y el hermano para uno, porque somos un cuerpo. Pero hay veces uno ve en las iglesias el desprecio, no lo miran a uno bien, si lo saludan de pronto, lo quieren a uno porque el dinero que lleva por el diezmo. Entonces ahí estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, que al Señor no le agrada. El chisme, la mentira, la infamia, las calumnias y todo aquello que todavía se ve en la iglesia. Entonces Dios dice esta mañana: limpiaos de esa iniquidad, porque los ojos de Dios, de Cristo, están en nosotros. Y por eso dice aquí: deja de hacer lo malo, deja de hacer lo malo. Entonces nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo. ¿Y qué dice en 2 Corintios 7:1, hermano? Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo usted pensaría en este pasaje que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas? ¿Cuáles promesas? Ese es el problema que queremos explicar. Vamos a explicar. ¿Promesas de qué? ¿De plata, de casa, de riqueza? ¿O las promesas espirituales grandes en Cristo Jesús? ¿Y la promesa más grande cuál es, hermana? Salvación. La salvación. Nosotros tenemos una promesa. Cuando nosotros llegamos al reino de los cielos, nuestro lugar es en ese reino, no para adquirir riqueza. Porque es que el problema es que si deseamos riqueza y riqueza, entonces usted no está en el reino, usted está en el mundo, porque esa riqueza usted no la disfruta. Cuando usted muera, esa riqueza no se van a llevar. Entonces, podemos tener riquezas, pero para compartir y vivir y tener con los hermanos y apoyarlos. Pero cuando adquirimos riquezas, si no tenemos ese llamado de ser dadivosos o ese don, terminamos amando al dinero, y entonces perdemos toda la visión de Dios, porque la palabra dice que no podemos amar a dos señores: o amamos el dinero o amamos a Cristo. Entonces ahí estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué nos dice ahí, hermana? Amén. Y era algo bueno usted que decía, hermano, porque la palabra dice en 2 Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y hoy lamentablemente se están introduciendo promesas nuevas o promesas que nunca el Señor dijo, pero Pablo dijo: así que tales promesas. ¿Y qué promesa, hermano? Aquí en el mismo Corintio nos dice, desde el verso acá: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es una promesa maravillosa que Dios nos está haciendo, pero está exigiendo algo de nosotros: salid. Por eso es que nosotros somos apartados del mundo, porque no practicamos las cosas del mundo. Entonces, por eso dice muy claro acá: puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que si está hablando de carne, porque estamos haciendo cosas que no son: adulterio, fornicación y algo otras cosas. Y mire lo que dice 2 Timoteo 2:21. Estas son las limpiezas espirituales que Dios quiere. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermano, si no estamos en esa actitud, si todavía vemos pornografía, si todavía practican la masturbación, si todavía están adulterios, si el ojito le baila todavía porque la concupiscencia no la ha dejado, ahí la tiene pegada, si es chismoso, si tantas cosas, hermano, tienes que dejar todo eso. Y 2 Timoteo lo dice 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, mire que es algo bueno, porque no dice que todo se limpia. Si alguno, Dios no obliga a nadie. Amén. Si tú estás aquí en esta mañana escuchando esta palabra, no estás obligado. Lo haces por amor y por voluntad propia, y tienes una convicción de seguir a Cristo. Por eso nos dice aquí: si
Así que si alguno se limpia de estas cosas, no está hablando, la iglesia tiene que limpiar, no, porque en la iglesia hay gente que no se limpia. Y cuando venga Cristo lo va a encontrar sucio. Pero si usted está anhelando esa promesa del Señor, anhelando que Él esté con usted, que lo acompañe, que esté en el cielo, que venga en esa nueva Jerusalén, y muchas promesas más espirituales, estar sentado con Cristo, tantas cosas que hay promesas espirituales, entonces usted se esfuerza a limpiarse. Y por eso dice, se limpia de estas cosas. ¿Será que instrumento para honra? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tremendo, hermano. Eso es una promesa, buena obra del Señor. Entonces miremos esto, que tenemos que andar muy bien. Ahora, aquí dice 1 Juan 3:3. En 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza, hermano? ¿Queremos casa, carro, beca, o que vamos a ser sanos, no nos van a dar más enfermedades, o que vamos a tener, ¿cuál es la esperanza que habla esta palabra? Amén. Mire que la palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es. Aleluya, la esperanza de tenerlo frente a frente, la esperanza de conocernos todo lo que Dios va a hacer en nosotros y lo que Él es, porque vamos a hacer, la palabra dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa esperanza finaliza en vivir en la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, donde dice la palabra que no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, donde no hay tiniebla, ni oscuridad, ni la luna, porque Dios suple todo eso, porque Dios es luz. ¡Ay, santo! Entonces, hermano, limpiémonos. Mi amado oyente, televidente, usted que nos está escuchando a nosotros, esto no es para que lo mire como una película y estuvo buena, pero ya no, esto es para que lo atesores en tu corazón, lo vivas, porque es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, ahí miramos esto, y esto es limpieza espiritual. Ahora, doble ánimo. Vamos a mirar lo que es doble ánimo. Y miremos ahí 2 Reyes 17:33. Dice, mire lo que dice, temía a Jehová y honraba a sus dioses. Oiga, por Dios. Y así hacemos ahora nosotros. Mire, amamos a Dios y decimos que amamos a Dios y vamos a la iglesia y lo honramos, gritamos, pataleamos, lloramos, todo. Pero cuando viene la necesidad, no confiamos en Él, sino que vamos al pagadiario o a la tienda que nos fíe o empeñamos el televisor. ¿En quién estamos creyendo nosotros, hermano? ¿En Cristo? Pero eso es lo que habla aquí, porque en aquella antigüedad ellos temían, o sea, honraban, referenciaban, adoraban a Cristo, pero también honraban a sus dioses, también los honraban, y según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Mi hermano, las costumbres que nosotros traemos del mundo tienen que olvidarse. Hoy tenemos unas nuevas costumbres en Cristo Jesús. Ya tenemos que cambiar esas costumbres antiguas, obsoletas. Cuando estamos en el reino de Dios, esas costumbres ya no tienen validez. Ahora estamos en Cristo. Por eso la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las costumbres viejas, las tradiciones viejas, ya pasaron. Ahora son todas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, ya las tradiciones del mundo no. Que el horóscopo, mira el horóscopo que me dice, ¡ay! Me dio un número para... Esa ya no es su vida, hermano. Ya no pertenece a eso. Que voy a ir donde el brujo o que me lea la mano para que me haga la suerte. Si me gano el baloto, si me gano la lotería. No, hermano, no. Esas son las costumbres viejas. Esas son las costumbres que ya no tienen que ver. Entonces, miremos todo eso. Ahora viene.
Y eso tenemos que tener doble ánimo es cuando estamos así. Estamos acá, estamos allá. Entonces mire lo que dice en Lucas 6:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hable, hermano. Tremendo, hermano, porque mire que Jesús, cuando nosotros vamos, que lleva un sermón del afán, después comienza a hablar de las riquezas, comienza a hablarle al pueblo de que no podía servirle a dos señores. Dice, no pueden servirle las riquezas y a Dios. Tu corazón le pertenece a Dios o le pertenece a las riquezas, pero no puede ser a los dos. Mire que la palabra dice que donde está nuestro tesoro, allí estará ¿qué? Nuestro corazón. Y mire que me llamaba la atención, hermano, porque nosotros en la Primera de Reyes leíamos del pueblo de Samaria, que dice que ellos habían aprendido o estaban en ese temor de Jehová, pero seguían adorando a sus dioses. Y dice la palabra porque habían venido leones y los estaban matando, y ellos decían, no, seguro es porque estamos en tierra extranjera y tenemos que adorar a ese Dios. Pero mire lo que decía en el versículo 33, más abajo, mire lo que dice la palabra del Señor, el 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová ni hacen conforme a sus estatutos. ¿Cuántos hermanos, Adolfo, están en la iglesia, llevan tiempo, ya han escuchado la palabra y todavía siguen haciendo lo que hacían antes? Así es. Siguen teniendo el amor al dinero, en el chisme, en la murmuración. Tienen ese doble ánimo, mi hermano. No, y hay algunos que son todavía prestadiarios. Prestadiarios. Eso es usura. Dios no le gusta eso. Entonces, miremos todas esas cosas. Ahora mire lo que dice 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tremendo esto, ¿ah? Mire, cuando usted va a la iglesia, si usted se congrega, amado amigo, oyente, televidente, hermanos, los que se congregan, cuando usted va a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, usted va a sentarse en la mesa con el Señor. ¿Por qué? Dirán, no, pero en la iglesia no dan comida. Es que la comida es espiritual, el maná, el pan de vida. Y usted se sienta a recibir ese maná, a recibir ese alimento espiritual, y usted está sentado en la mesa espiritualmente recibiendo la palabra del Señor. Pero salen de ahí y entonces se van y se sientan con los amigos a tomar cerveza o a hablar todavía de las cosas viejas de doble sentido, las palabras de sentido y todo aquello del mundo. O le dice una amiga, me invitaron a una fiesta. No, pero es que yo no puedo. No, pero es que ya no va a pasar nada. Tú vas allá a estar, no tomas cerveza, ahí sentadita me acompaña. Está sentado en la mesa con los demonios. Porque los que están en el mundo y cuando caminan en el mundo, haciendo las cosas del mundo, se sientan al lado con los demonios. Hay que establecer la diferencia, hermano. Cuando usted está en el reino de Dios, usted está sentado con Cristo, en el lugar apropiado, recibiendo el maná, estando en la mesa con el Señor, compartiendo. Pero cuando usted sale y va a otro lado y vuelve a hacer, entonces ya usted no está. No podemos estar, o somos de Cristo o somos del mundo. Por eso estamos hablando del doble ánimo. ¿Seguimos a Cristo o seguimos al mundo? ¿A quién sigue, hermano? ¿A quién sigue usted, mi hermano? Porque nosotros no podemos estar en esas dos cosas. O sigo a Cristo o sigo al mundo. Y si usted quiere seguir al mundo, entonces está hablando del enemigo. Ahora viene aquí algo, indecisión. Como somos indecisos muchas veces. Vamos a ver. Mire lo que dice en Primera Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hay personas en la iglesia, hermanos que van a la iglesia, pero tienen a otros dioses.
y los tienen colgados en el templo internamente, porque todavía nos adoran. Y ustedes dirán, ¿cuáles dioses? Sí, la mentira, el odio, el amor al dinero, la fornicación, el adulterio. Son muchos dioses. Son muchos dioses. Y mire lo que dice Oseas 10:2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá tus altares y destruirá sus ídolos. En aquella época. Pero hoy también. Tenemos el corazón dividido. Amamos a Cristo y amamos al mundo. Si tú amas al mundo, le parece que el que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Y el que hace las cosas del mundo, dice la palabra también, hijos del diablo son. Entonces la pregunta en esta mañana para ustedes que me están escuchando, amigos, oyentes, televidentes, que no están ahí porque de pronto vino algo, me trajo, no. Ustedes están ahí porque el Espíritu Santo y Dios los tiene ahí y les está hablando esta mañana. ¿Tienes el corazón dividido? ¿A quién sigues? ¿O sigues a Cristo o al mundo? Porque si tú sigues al mundo, dice la palabra que se constituye enemigo de Dios. Pero si tú sigues a Cristo, Él es tu amigo, tu Señor y todo. Entonces, si está haciendo eso, arrepiéntese, hermano, pídale perdón al Señor y vuelva a los pies de Cristo. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando está hablando esto es mirar al mundo. Es que cuando yo estaba en el mundo, a mí sí me seguían las muchachas, tenían como 3 novias, a mí sí me iba bien, yo tenía plata. Pero desde que entré a la iglesia, ya no me miran las muchachas, yo como que me volví feo y no tengo dinero, sino exclusivamente lo justo. Estás colocando la mirada en el arado antiguo. Ya no. Y ya cuando estamos en el Señor no podemos hacer eso. Entonces, usted tiene que mirar, porque si usted está poniendo la mano en el arado, no es apto para estar en el reino de Dios. Y de pronto no te lo digan. O de pronto hoy esta palabra te traiga en el corazón y te está mostrando, wow, estoy fallando en algo. Pero cuando venga Cristo, te va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Entonces, vivamos eso. Pureza. Dice pureza, Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Imagínese usted, y ahí está hablando de Cristo. Y nosotros en Cristo entramos al Padre. Pero en aquella época el único que cumplía ese requisito de subir al monte y el que estaba en el lugar santísimo era Cristo, y lo hizo. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él entró al lugar santísimo y de allí nunca más se quedó como sumo sacerdote del Dios de los vivos. Y hoy nosotros, por la misericordia y la gracia de Cristo y del Padre, podemos entrar a la presencia santa donde Cristo está sentado al trono de la gracia y hablar con el Padre. Pero si estamos en esa condición, con doble ánimo, con mentiras y con todo lo que acabamos de ver, impurezas espirituales, no podemos entrar, porque no podemos hacerlo. Ahora, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermana, bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Hermanos, hoy le decimos a cada uno de ustedes, limpien el corazón. Y la única manera de limpiarlo es reconociendo su error, humillándose y pidiéndole a Cristo perdón y sometiéndose a Él y a su voluntad, y Él te limpia con su sangre bendita y preciosa. Y el último, hermana. Dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí mire cómo estamos hablando. Amados unos a otros de corazón puro. Y dice muy bien, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Nosotros cuando somos obedientes, nuestras almas se van purificando, porque cuando somos obedientes al Señor,
todo va saliendo. Por eso es que en la palabra es muy claro, dice, el pecado no es matar, robar, asesinar, lo que sea. No, el pecado es la desobediencia, porque cuando usted no está en la obediencia, usted empieza a hacer todas esas cosas, que son las consecuencias de no andar en obediencia. Pero cuando está en obediencia, vuestra alma se va purificando cada día más a la verdad de Cristo, mediante el Espíritu que te va guiando, porque el Espíritu Santo nos guía, es la santificación que tenemos, para el amor fraternal no fingido, y sacamos todo ese fingimiento y nos amamos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces, mi amado hermano, en esta mañana miremos las cosas como son, andemos como son, y hagamos como dice, somos testigos de Cristo cuando nos acercamos a Dios con manos limpias y con corazones puros.